Bueno, entonces, continuando con el programa, nuestra siguiente invitada es la profesora Beatriz Elena Robledo. Decíamos al inicio de esta sección de María Isman que íbamos a tratar dos temas de ella, uno como educadora y otro desde la literatura. Entonces, la profesora Beatriz Robledo, Beatriz Elena Robledo Botero, ella es escritora, es investigadora, es profesora especializada en el campo de la literatura infantil y juvenil. Posee una maestría en literatura hispanoamericana por la Universidad Javeriana de Bogotá, donde además ha sido profesora en el área de literatura infantil. Es una destacada y premiadísima escritora. Entre sus obras se destacan Antología del Relato Infantil Colombiano, Antología de Poesía Juvenil Colombiana, La Virgen Roja, sobre María Cano, y Rafael Pombo, La vida de un poeta. Esto entre muchas otras de sus obras. Fue subdirectora de lectura y escritura del CERLAC y subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Actualmente dirige el Consultorio Lector, programa de atención personalizada en lectura, escritura y literatura. Y ella nos va a hablar de María Isman, pionera de la narrativa infantil en Colombia. Entonces, profesora Beatriz Robledo, por favor, tiene la palabra. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, bueno, pues Lida del Carmen, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, cuando me invitaron, yo tengo un recuerdo de Marmato yo soy de Manizales y tengo un recuerdo de Marmato muy hermoso. Una vez que fui con mi hija mayor, que era pequeñita, y bueno, estábamos haciendo un trabajo de recuperación de tradición oral. Pero no me quiero alargar porque esos 20 minuticos los quiero estirar al máximo. Yo me voy a centrar en María Isman como narradora, digamos, de narradora de cuentos para niños. Hay dos aspectos que podrían explicar por qué María se interesó o narró, pues, literatura para los niños. Uno es que María su padre tradujo, o sea, podríamos ubicar un libro anterior al Conejo Viajero, que es un libro de Santiago Pérez Triana que se llama Cuentos a Sony. Santiago Pérez Triana escribe Cuentos a Sony en inglés para su hijo. Es un libro maravilloso que se los recomiendo. Y Tomás Isman hace la traducción al español en una edición que se hizo en Madrid en 1910, porque Santiago, que manejaba, por supuesto, los dos idiomas perfectamente, decía que no era capaz de traducir de uno al otro. Entonces, es bien interesante ver cómo, es seguro que María pues, leyó ese libro y no solamente leyó ese libro, sino que en el prólogo del libro de Cuentos a Sony, Tomás Isman hace toda una digamos, como una disquisición acerca de la importancia que tiene la literatura infantil en Europa y cómo es de desconocida o de poco importante la literatura infantil en ese momento en Colombia. Voy a leer un pedacito, dice: es grande la abundancia de cuentos para niños en la literatura inglesa, en la francesa y en la alemana, cuentos de animales parlantes de hadas y princesas, de duendes y encantamientos, de castillos, justas y torneos, o de viajes a regiones imaginarias como los de Gulliver, o sobre aventuras de mar y tierra como los de Robinson Crusoe, o sobre temas de la Biblia y de las mitologías griega y escandinava. Tales historias que alcanzarán a centenares de volúmenes de cuentos preciosos y formatos pueden imaginarse, tienen sección especial en los catálogos de las librerías. Bueno, es muy larga la cita, pero después dice cómo en Colombia estamos apenas, o sea, es un tema o es un género que todavía no se valora. Él le dice que quizás un poco por los solemnes que somos, dice, de manera muy distinta andan las cosas en nuestra literatura. Entre nosotros los cuentos para niños no son materia literaria. Nuestros escritores los miran con desdén y cuando alguno, por excepción rarísima, escribe algo para los niños, lo hace siempre en verso, es decir, en la forma menos propia, como para hacerse perdonar lo inconvencional del fondo con lo artificial y trabajoso de la forma. Entonces, ese antecedente me parece importantísimo porque es muy probable,
obvio que María Eastman hubiera, digamos, leído esos cuentos y hubiera tenido ese modelo de, o sea, muy cercano de una literatura en prosa. Teníamos en ese momento, hay algunos otros escritores que no, pues que no eran, o sea, se escribía en esas épocas para niños, pero muy poco, y digamos que podríamos considerar el primer libro para niños del siglo XX, estos cuentos a sol. Posteriormente, o sea, otro aspecto que podría influir en que María escribiera para los niños es que ella, como pedagoga, que ya hemos visto, tenía un conocimiento muy, muy impresionante de la psicología infantil. Y uno se da cuenta leyendo los cuentos de Conejo Viajero. Pero además tenía una sensibilidad social y como una necesidad de estar denunciando las injusticias sociales. Lo vimos que pues ella de alguna manera era activista en todos los campos, y eso se nota en sus cuentos. Yo en algún libro que hice tratando de armar, digamos, como una historia de la literatura infantil en Colombia, y quiero leer una partecita de eso, pero este libro que se hizo en el 2000, o sea, hace unos años, hoy en día, con todo lo que se ha transformado en la literatura infantil en Colombia, yo reflexionaba preparando esta charla y decía, a María Eastman hay que resignificarla, porque la literatura que ella escribe, que vamos a ver las características, que son unos cuentos muy, digamos, de un realismo social muy fuerte, muy, muy, muy genuino también, pues anteriormente se hacían muchas concesiones con los niños y se idealizaban los niños y se te tapaba. En este caso no. Y hay una corriente que se desarrolla posteriormente en la literatura infantil colombiana que le debe mucho, consciente o inconscientemente, a esos cuentos del Conejo Viajero. Voy a leer una partecita para introducirnos en los cuentos. Los cuentos los releí ahora, que yo tengo además una edición bellísima que fue... Infortunadamente María no logró ver publicados sus libros, su libro, pero hubo una edición como homenaje a ella, con ilustraciones, imagínense, de Lucy Tejada, Marcos Pina, Juan Renaud, Julio Abril, Jaime Ibáñez, Enrique Grau. O sea, esta es una edición de lujo, y leer esos cuentos acá es pues es como conmovedor al mismo tiempo. Son cuentos llenos de una profunda tristeza, solidaria con los pobres, con los desamparados, con los que no tienen esperanza. Escribe acerca de ellos, pero sobre todo desde ellos. Hay un realismo duro y escueto, tal como son las cosas, sin adornos, ni máscaras inútiles. Los muñecos se sublevan porque no hay comida para ellos. Y en lugar de vencer a su ama gracias al adagio optimista de la unión hace la fuerza, el ama se enfurece. ¿Cuándo se había visto que una niña tuviera que alimentar a sus muñecos? La muñeca negra los traiciona por no faltarle a la lealtad a su ama. ¿Realismo o ideología? Hay una frontera difícil de cruzar en los cuentos de María Eastman. ¿Denuncia o aprobación? Parece decirle al niño lector que no se haga ilusiones. Así de tristes y desoladas son las cosas en este mundo para los seres anónimos, para los pequeños, para los marginados, y hay pocas esperanzas de que sean diferentes. La bombilla, otro cuento, por ejemplo, es un cuento que relata el testimonio de un farol de alumbrado público, testigo de las conversaciones de casi todas las gentes que viven cerca, porque contra el poste donde está suspendida la bombilla venían a conversar los vecinos del lugar. A través de su mirada nos vamos enterando de las intimidades del carpintero, del herrero, del policía. Este personaje animado se vuelve cada vez más amargado de tanto oír y ver peleas y malos tratos. Comillas, había tomado el alma del barrio y se había identificado con cada uno de sus habitantes. Y este cuadro de las costumbres sórdidas de un pueblo no es más esperanzador para su protagonista. Dice María, la bombilla estará allí hasta que se funda y luego a la basura. Triste fin de un destino tan brillante. Los niños, los animales, las plantas y los objetos son los personajes de sus cuentos. Las cosas participan del ánima del mundo, pero lo hacen de una manera dolorosa. Se refleja en sus narraciones un patético realismo social y psicológico. La ambición, la envidia, la desobediencia, la pereza
Son sentimientos que padecen estos seres con destinos tristes y anónimos, muchos de los cuales son castigados por su comportamiento. Otros logran redimirse gracias al arrepentimiento o a una lección aprendida a tiempo. En El conejo viajero, cuento del cual toma el título para el libro, vemos al protagonista regresar al campo después de haber vivido un tiempo en la ciudad. Es un conejo desadaptado. El campo ya no es el mismo para él. Después de pasar un buen susto con un perro que casi se lo come, el conejo viajero corre a refugiarse en el monte y allí se queda tranquilo y se encuentra con los suyos. Ese realismo tan fuerte y tan que queda uno así es maravilloso porque, o sea, visto hoy en día, porque primero supera las intenciones pedagógicas y lo pone muy en el mismo campo de la literatura. Lo que pasa es que ella no tiene concesiones ni tiene, digamos, no le disfraza al niño ni le adorna una realidad muy fuerte. Hay mucha denuncia allí, pero hay unos recursos literarios grandiosos. Es una narradora, las descripciones, además el manejo de la atención del lector. Y hay unos temas que ya, digamos, estamos como en mora de hacer un trabajo mucho más minucioso y crítico de la obra de María Isman. Yo ahora que los escuchaba decía qué bueno que alguien se anime a recoger todo eso que está suelto, porque realmente sí estamos en mora de hacer no solamente un reconocimiento, sino un estudio de su obra literaria y de su escritura y de su manera de ver el mundo. Tiene, por ejemplo, los finales de ella no son felices. No hay finales, hay muy pocos finales felices. Entonces uno queda como, o sea, son cuentos que realmente impactan y que le generan a uno una reflexión muy profunda. Reflejo, por supuesto, de la realidad de los niños, que se ve que conoció muy cerca y que le dolían en el alma. Lo mismo las injusticias con los animales, el maltrato a los animales. Entonces uno encontramos esa denuncia al sometimiento, la esclavitud, el maltrato, la incomprensión, las envidias, la venganza, como un conocimiento también muy profundo de la condición humana. Pero también se asoman algunos como signos de compasión, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el cuento Mi adorada hermanita es muy bello porque ese niño odia a su hermana, pero cuando van a castigar a la hermana, él la defiende porque le sale, digamos, esa nobleza de alma. Se siente mucho Andersen. Yo creo que María debió haber bebido muchísimo de Hans Christian Andersen y hay un aire de Andersen muy bello porque es ese Andersen, por un lado, que anima el mundo. O sea, Andersen tiene muchos cuentos que son como, que sus personajes son el dedal, la pelota, la aguja, o sea, que son como miniaturas que están animados y conversan y tienen diálogos y conflictos y situaciones. Hay mucho de eso, algunos cuentos de María son como, digamos, herederos de los cuentos de Andersen, pero también en uno que a mí me parece maravilloso, que es una protesta que hacen los muñecos, se le revelan a la dueña porque nunca los ha alimentado. Es también hay esa reminiscencia a Andersen, que los muñecos en las noches, cuando los niños, los dueños duermen, pues ellos cobran vida. Hay otra cosa que se ve, digamos, que yo creo que tiene que ver con la época, y es esa tensión entre el campo y la ciudad. Recordemos que María pues vive toda esa época del desplazamiento grandísimo de los, digamos, del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas, o sea, todo el proceso de industrialización de las ciudades en Colombia, y en Medellín y Bogotá, pues en Medellín se sintió mucho más, y ella refleja en sus personajes esa tensión entre el campo y la ciudad. Lo mismo, la naturaleza. Es muy bonito como para ella, en medio de todo este dolor, de esta tristeza, de esta miseria, siempre está la naturaleza, los valles, las montañas, los ríos, como una esperanza, como un mundo que está allí abierto, que para un lector, yo me pongo en los pies de un lector niño y es como, sí, allá está, es el mundo que pues el niño, así esté sometido a cada injusticias o a condiciones muy duras, tiene la posibilidad
como de escapar de esa tensión o de esa injusticia. Muy bellas las descripciones que tiene sobre los ríos, las montañas y los personajes, el conejo viajero, el ratón también ilustrado, o sea, todos de alguna manera viajan por ese campo. Hay como cierta nostalgia, digámoslo, de ese campo que se deja para llegar a la ciudad. También explora mucho la relación niño-adulto y de alguna manera está mostrando cómo las palabras y el maltrato de los adultos, qué implicaciones tiene tan fuerte sobre los niños. En los dos últimos cuentos hay una denuncia muy fuerte, ahora hablando de Marmato, pues como de la vida de los mineros, ¿no? De lo dura y lo injusta que es la vida del minero, pues raso que se le va a su vida ahí. Hay una partecita que dice, era una vida moza en el cuento de Miguel, que se llama El Minero, Miguel el personaje, era una vida moza que se extinguía como fuego de rescoldo. Sus ambiciones ya no eran sino de aire, de mucho aire para sus pulmones deshechos. A Miguel lo mordía en las entrañas el oro de la mina. Historia vulgar y corriente, ¿verdad? O sea, termina con una ironía pues maravillosa. Entonces, yo pienso que hoy en día, mirando libros, por ejemplo, como No comas renacuajos de Francisco Montaña, o libros como La luna en los almendros de Gerardo Meneses, o los libros de Julia Mercedes Castilla, que explora mucho, digamos, trabaja mucho, recrea la vida de los niños de la calle, hay una corriente que se desarrolla posterior y que de alguna manera son una corriente realistas del realismo social, heredera de los cuentos de María Isma. Que se haya hecho conscientemente o no, no lo sé, pero sí se presta para hacer una lectura desde el punto de vista crítico, de la crítica literaria, como de resignificar esa literatura de María Ismen, que no son pocos los cuentos, son bastantes y cada uno es una pieza, digamos, de no solamente los personajes tan fuertes que le quedan a uno habitando, sino la prosa, el cuidado del lenguaje, los recursos literarios. O sea, realmente, pues uno hubiera querido que María no hubiera muerto tan joven y que hubiera seguido escribiendo, porque hay una característica que no es tan fácil de encontrar, y es además ese conocimiento tan profundo que tiene de la psicología infantil y del alma de los niños y del mundo de los niños. Lo que pasa es que ella pone el foco en aquellos niños que son, digamos, sometidos a las injusticias de la vida adulta o de la realidad o quiero ya para cerrando como leer un parrafito que me encanta, que lo tengo aquí señalado, de un cuento, o sea, estos cuentos de verdad están en mora de hacer infortunadamente estamos tan mal en la crítica literaria de la literatura infantil en Colombia, yo creo que en general en esta época, pero sí haría falta un trabajo crítico, y es como llamaban, no sé, a los estudiantes de literatura o que se interesan en la literatura infantil, porque es un libro para ponerle el foco desde la crítica literaria para poder, digamos, resignificar. Beatriz, se apagó el micrófono. Perdóname, pero a veces sí es la manito esa que solita. Ya, leo esto y cierro, ¿vale? Las remolachas eran reservadas, a todas horas estaban congestionadas y parecía que iban a manar sangre. Las zanahorias estaban muy orgullosas de sus tallos verdes y sus hojas rizadas. Los rábanos tenían voz de bajo profundo porque hablaban debajo de la tierra. El perejil y la hierbabuena aromaban la vivienda y eran de un carácter magnífico. El cilantro arrojaba sus semillas a la cara de sus amigos porque era muy chancero. El curubo se empeñaba en trepar por el muro para asomar sus tallos al camino, saber lo que pasaba afuera y regresar a contarlo en las veladas de la huerta. Había también ajíes de pésimo genio, acelgas coposas, cebollas que no podían entrar en las reuniones porque hacían llorar a todo el mundo. En medio de la huerta extendía sus ramas un brevo cuya especialidad era quemar algunas de sus hojas
cuando había visita, para que se esparciera un fino olor. O sea, todo ese animismo del que les hablaba, o sea, es un mundo animado que está también muy cerca de la psicología del lector niño, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que yo quisiera, lo que quería como aportar de ese maravilloso libro que se llama El Conejo Viajero. Beatriz, muchísimas gracias, o sea, de verdad bellísimo también esa descripción y ese análisis. Y como tú dices, es importante y estamos en mora de que en el país se haga la resignificación de María Isman y de su trabajo. Y uno de estos objetivos de este espacio y del encuentro de marmatólogos es estimular la investigación, generar, plantear temas para que nuevos investigadores, esta juventud que tiene tanto empuje, tomen estos temas y de verdad que ahí se va juntando, o sea, lo que tú nos acabas de exponer con lo que Roberto nos planteó en el tema de la educación, con lo que doña María Tila nos hizo testimonio de cómo enseñaba, nos van como formando una idea de lo que era María Isman y entonces, bueno, que quede el reto también, tú como educadora que eres también, de generar un grupo de investigación, María Isman, y poder como retomar esto y hacer esos análisis que están en mora. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a ver también, o sea, en el espacio que tenemos siguiente, vas a escuchar también una de las narraciones y vamos completando como esa figura de María Isman. Muchísimas gracias, Beatriz. Esperamos que permanezcas para luego hacer un diálogo con Roberto y contigo. Y en este momento, entonces, quisiera preguntarle a Xiomara si tenemos preguntas del público para Beatriz y Roberto o qué nos cuenta el público. Hola Lida y todos los que se encuentran en este momento en la sala y quienes están conectados a través de la transmisión por Facebook Live. Efectivamente, Lida, tenemos una pregunta que nos plantearon en el marco de la exposición por parte del profesor Roberto y dice de la siguiente manera. En Manizales, una cuadra arriba de la iglesia de los Agustinos, en la calle 17 con carrera 19, era muy reconocida la casa de Gerardo Molina a finales de los años 50. Esa casa esquinera que aún debe existir, ¿era de los mismos personajes? Esa pregunta está dirigida para el profesor Roberto o la ampliamos pues a las personas que están en la sala y podemos a continuación pues abrir ese espacio. Por otra parte, un saludo dirigido al profesor Roberto por el profesor Mauricio Pardo. Igualmente está conectada con nosotros la persona encargada de la biblioteca pública en el municipio de Supía, Neri Henao Caleño, quien dice: felicitaciones por este maravilloso encuentro que ratifica nuestros orígenes, conociendo la historia y sus grandes personajes que han forjado la cultura de Marmato y el Alto Occidente de Caldas. Igualmente tenemos comentarios por parte del profesor Ricardo Álvarez, quien dice: María Isman escribe para los niños desde una óptica adelantada, quizás recopilada luego por Jairo Aníbal Niño. Tenemos otros mensajes de personas que están conectados con nosotros en este momento a través de Facebook, como Gori Suárez, quien dice: gracias a los y las participantes, excelente tarde en su compañía. Lida, eso es todo por el momento. Bueno, muchísimas gracias. Pues sobre la pregunta que hace el señor sobre la casa en Manizales, yo no sé si Roberto tenga alguna respuesta o Beatriz, que es de Manizales, no sé, yo no la tengo. Yo tampoco, Lida. Yo tampoco la tengo. O sea que le pasamos a Beatriz. No, hace muchos años que no vivo en Manizales y la verdad no tampoco tengo ese referente.
No. Bueno, pues al señor quedamos ahí entonces con el ejercicio de hacer Señora. el seguimiento, sí, y luego le responderemos entonces. Bueno, pues quería entonces seguir con los dos siguientes segmentos y luego volvemos entonces con Beatriz y Roberto. Lida, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Claro que sí, Roberto. Es que quiero agradecer al profesor Mauricio Pardo sus saludos y quiero también manifestarle recíprocamente mis saludos y que espero que podamos conversar pronto en otra ocasión. Gracias. Bueno, pues la ocasión seguramente también será en Marmato, porque Mauricio se ha estado vinculando como docente en este momento en la Universidad de Caldas, se ha estado vinculando pues también a todo el Alto Occidente caldense. Entonces, bueno, ya encontraremos también momento ahí de juntarlos.